de Radio La Cariñosa. Les invitamos a no perdérselo. Muy buenas noches, buenas tardes ya, bueno, cayendo la noche ya aquí a esta hora en el programa habitual de todos los miércoles. Hoy te vamos a presentar un programa, creo yo, bastante interesante sobre un tema que ya se ha estado anunciando, ya se había estado anunciando por las redes sociales, como siempre. Tiene que ver con el enfoque sociocultural en la educación. Ya vamos a ver de qué se trata y cuál es la perspectiva y bueno, un poco el contenido del tema. Tenía pensado hacer este tema con una especialista, trabajadora social, magíster, que también tiene mucho que decir al respecto, pero no creo que vaya a poder conectarse a menos que se comunique conmigo en los siguientes minutos, ¿no? No sé, todavía no es muy seguro, pero bueno, de todas maneras vamos a hablar de este tema según lo que yo he investigado, según lo que conozco, según la tendencia actual, y un poco hacer un abreboca del tema en estos 30 minutos, 40 minutos que vamos a estar aquí. Desde Radio Online, Radio La Cariñosa, donde siempre presentamos estos diferentes temas desde aquí y bueno, para el mundo, ya que está en internet a posteridad también. Entonces, ese es el tema. El tema es enfoque sociocultural en la educación, ¿sí? El tema que vamos a presentar. Y bueno, bienvenidos todos, una vez más. Esperemos que esté muy bien y que podamos disfrutar de este tema, o por lo menos prestarle atención un rato y ver de qué se trata, ¿no? Lo cierto es que aquí vamos a hablar de algunas personas que han estudiado este tema a profundidad. Por ejemplo, Lev Vygotsky, conocido psicólogo que murió hace mucho tiempo, una persona de origen ruso o soviético para aquel entonces, y bueno, muy conocido entre las personas que estudian pedagogía y los psicólogos, ¿no? Vygotsky, ¿sí? Y también voy a hablar un poco ya he hablado de él antes en otros programas, Uriel Bronfenbrenner, ¿no? Que habla de la teoría del desarrollo humano desde la perspectiva de la ecología, ecología del desarrollo humano, ¿no? Entonces, un poquito para entrar en el tema y ver cuáles son los autores emblemáticos de los cuales yo les voy a hablar. Y bueno, esperemos que en algún momento la magíster se pueda conectar, pero como les dije, no es nada seguro y a última hora se ha presentado problemas en la conexión desde aquel lado. Pero bueno, en fin, para no hacer la introducción más larga de lo que ya ha estado haciendo, esperemos que entiendan de que el desarrollo humano, y es fácil de hacer mención de ello porque en la práctica lo vemos así y a nosotros nos ocurre como seres humanos que somos, por supuesto. El desarrollo humano es algo continuo y paulatino. También se debe mucho a nuestro ambiente. Obviamente nos nutrimos como un input de nuestro ambiente, de nuestro entorno inmediato, y hay muchas cosas que ocurren más allá de nuestro entorno inmediato que también afectan nuestro desarrollo cognitivo, nuestro desarrollo físico incluso, y bueno, es evidente de que hay una interrelación, sobre todo con otros seres humanos, que nos nutren en cuanto a el crecer, ¿verdad? No solamente físicamente, sino todavía más el crecer de forma intelectual, de forma cognitiva, que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Así que la teoría sociocultural, enfocándolo en Vygotsky, y aquí quiero definir este término sin más para entrar en calor del tema, es que afirma, y según Vygotsky, ¿sí?, que cada persona está en su digamos, innatismo, en su acervo, o cosas que ya de por sí tiene como ganancia, puede desarrollarse y tiene un potencial o competencias
que puede desarrollar, ¿sí? Por eso es potencial, porque es un acto en potencia, es una posibilidad de ser, porque se puede. Entonces, todo ser humano tiene esta facultad de desarrollar competencias y aprender de su entorno y de los miembros más valiosos de esta comunidad, entendiendo de que puede absorber, aprender, adquirir los hábitos de los miembros de la sociedad, sobre todo de los más expertos. Entonces, aunque no necesariamente sea un aprendizaje formal, que te estén instruyendo y que haya un método, digamos, prefijado, ¿sí? O estructurado, siempre vamos a aprender de los miembros de la comunidad, aquellos más expertos, entre los que se encuentran instructores, docentes y sobre todo los padres, ¿sí? Entonces, estos que son como mentores, ¿verdad?, van a influir en el aprendizaje, la manera de ser psíquicamente, en cuanto a el contacto que tenga con estas personas del entorno. Así que esta forma de aprender, Vygotsky la llamó aprendizaje del pensamiento, que aquí hemos dicho todo el rato que uno aprende desde que nace o de la cuna hasta que muere, o de la cuna a la tumba, ¿no? Así que en todo ese periodo de tiempo nosotros tenemos contacto con muchas personas, más allá de nuestro vínculo íntimo, nuestro vínculo personal, la comunidad un poquito más abierto, entendiéndose el vecindario, la escuela y muchas cosas que surgen no solamente como actividades de estas comunidades, sino también cuando nosotros, como observadores que somos y como estamos en un aprendizaje continuo, de los expertos en particular, o de las personas que son miembros de mayor experiencias en esta sociedad. Entonces uno aprende de estas personas sin necesidad de, como les dije, haber un aprendizaje formal de por medio, ¿sí? Así que generalmente estos maestros, como ya mencioné, son los padres, ¿sí? De allí es que estos vínculos que se tienen con los hijos, las personas que tienen sus hijos, las personas que aún no teniendo hijos pueden aportar digamos, un valor a la sociedad, y hasta sin querer hacerlo, digamos, como un objetivo que tengas a priori, ¿no? Todo lo que uno haga confluye en una sociedad, de modo que igual como estamos en un sistema, no somos individuos aislados, afectamos a otros de alguna manera. Así que nuestras actividades, nuestra labor, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de ser, nuestra actividad siempre va a dejar una huella y siempre va a afectar, influir para mal o para bien a nuestro entorno inmediato y mucho más allá. Y nosotros también somos afectados por él, o sea, que es una interrelación, ¿no? Entonces a eso se refiere el aprendizaje y la forma de abordarlo, de verlo desde el punto de vista sociocultural. Vamos a definir estos términos que quería hablar precisamente con la trabajadora social, que en algún momento, si no es hoy, podemos postergar esta cita, ¿verdad?, con la licenciada Magíster Vilmar, para que ella también seguramente tiene mucho que decir de este tema como especialista. Pero vamos a seguir hablando de ello para no dejar este espacio en una vacante, ¿sí? También hay muchas cosas que decir de lo que yo investigué y de lo que más o menos tengo como experticia, y de muchas cosas de valor que no vamos a entrar en mucho detalle y tampoco en mucho contenido en este tiempo. Pero hay que decir que desde el punto de vista de Vygotsky, que es el que hemos estado hablando hasta ahora, el conocimiento tiene un componente fundamental que tiene mucho que ver con el otro, ¿sí? Cuando nosotros
nos nutrimos de este otro, así que adquiere y tiene de por sí un carácter social. Entonces el carácter social quiere decir con el otro, con la comunidad. No somos individuos aislados y aprendemos mucho mejor con la ayuda de otros. Eso es la verdad. Así que podemos hablar y muchos métodos así se han forjado o estrategias desde el entorno escolar, por ejemplo, donde está la educación formal, del aprendizaje cooperativo, ¿no? Donde la labor del docente, y así debe ser, ¿no? No es otra cosa sino un tutor, alguien que media el aprendizaje y que también conduce a que entre estos individuos que son pares, o sea, los alumnos en este caso, o las personas, llámese estudiantes, ellos cooperen entre sí y no compitan entre sí, sino que más bien haya, y así debe ser, ¿no? A veces es muy distinto por el asunto de la psicometría, donde hemos hablado aquí en otras ocasiones, donde hay un valor que se pondera y que entonces hay una competencia que, más allá de hacer una equiparación de oportunidades o tampoco queriendo decir con esto de que todos son iguales, como una especie de comunismo, pero sí que el uno ayude al otro y que haya una interrelación desde las aulas de clase, favorece el aprendizaje, porque efectivamente somos seres sociales y es la mejor manera de aprender, según lo que hemos estado definiendo como aprendizaje constructivista o aprendizaje cooperativo, que también son otras corrientes pedagógicas y estrategias, si se quiere llamar de esa manera también, ¿no? Así que para Vygotsky el desarrollo humano solamente puede ser fortalecido, solamente puede ser justificado y llevar un término, digamos, objetivamente y por ello teniendo un objetivo claro, un feliz término, cuando es confluido con los miembros de una sociedad. Imagínese usted, vamos a suponer que usted está aislado y no tiene nadie a su alrededor, ¿no? Vamos a suponer un náufrago. Es verdad que esta persona va a aprender de su medio, ¿no? Es probable porque suele ocurrir, y menos mal que nuestro cerebro nos ayude a sobrevivir y a no desfallecer y a tener este espíritu de querer salir adelante y de no morir, básicamente. Así que va a aprender de su entorno y va a conseguir técnicas de sobrevivencia, así no haya leído nunca un libro y no tenga una persona que esté cooperando con usted y ningún medio tecnológico. Pero cuando hay más personas, esto facilita, y por eso es que la ciencia también va avanzando, esta es acumulativa, se debe a muchas personas que han aportado, se debe también a muchas personas que están estudiando cosas ahora mismo en diferentes lugares y que en algún momento pueden llegar a un consenso para fijar un aprendizaje o un avance en relación al aprendizaje, si se quiere, hablando del aprendizaje como desarrollo humano en general, ¿no? Pero particularmente como individuos todos aprendemos, así no esté muy consciente de ello, del entorno, ¿sí? Y aquí quería hacer mención a Uriel Bronfenbrenner, ¿no? Que yo en otro podcast hablé de él, ¿no? Pero ya vamos a volver con Vygotsky. Pero aquí quería hablar de Bronfenbrenner porque precisamente, y aquí tengo el diagrama o lo que él hizo como modelo de este desarrollo o evolución de crecimiento, si se quiere llamar de esa manera también, en cuanto a la ecología del desarrollo humano. El modelo de Bronfenbrenner precisamente plantea de que nosotros somos una entidad, ¿sí? Un individuo, un ontosistema y de ahí empieza todo, ¿no? Así que nosotros tenemos un ADN, tenemos
tenemos un sexo o un género fijado biológicamente. Así que esto nos indica ya de por sí de un arranque en cuanto a un potencial de aprender o de seguir creciendo, ya que es un desarrollo que no se describe tanto como lo hacía Jean Piaget, también otro psicólogo que muy nombrado en la psicología y también en la pedagogía, que Jean Piaget decía que hay diferentes etapas y que se van escalando, ¿no? En cambio, esta teoría y también la de Vygotsky da a entender de que en realidad no son etapas tan estereotipadas o fijas, sino que hay una confluencia de ellos. Por eso es que el modelo de Bronfenbrenner más bien es como una especie de círculos concéntricos. Yo lo expliqué aquí en alguna oportunidad, pero imagínense, no sé si ha visto o ha escuchado de las muñecas rusas, ¿verdad? Que es una muñequita pequeñita, una más grande, o es como una especie de una cubre a la otra, y es como que si entre todas estuviese contenida la siguiente, ¿no? Y hay una escala que va creciendo, pero todas están allí, digamos, en un solo eje y se van cubriendo, ¿no? Una especie de capas. Entonces, por eso es que el modelo se plantea desde el ontosistema, que es la persona, ¿sí? Onto es el ente o el ser, uno mismo, ¿sí? Para no asustarnos con estos términos. Después del individuo está el microsistema, que ahí confluyen otros miembros, y es precisamente lo que estamos hablando todo el rato, de que hay personas, evidentemente, que van a intervenir, van a estar interrelacionadas, y de ellas podemos aprender mucho. Así que ya el microsistema ofrece a miembros de la comunidad, ofrece a la familia inmediata, a compañeros, y en el mesosistema, que es otra escala, otra capa, allí está, según este modelo de Bronfenbrenner, que es el que estamos describiendo, allí está otros factores que también incluye personas como los centros educativos, está también la familia extendida, está también el gobierno local, está también, aquí forma parte también las redes sociales. Ya las redes sociales también va más allá de eso, y también podemos hablar de otra etapa más, que es el exosistema, los programas de televisión, los medios de comunicación, y también aquí se puede hablar de la familia extendida, que son aquellos miembros de la familia que, aunque no conviven en una misma casa, no es la familia inmediata, llámese tío, ¿verdad? Esta familia que también es nuestra, pero que no vive con nosotros, ¿verdad? Estos también están dentro del exosistema. Y aquí también podemos describir los valores sociales, la comunidad, los sistemas religiosos. Todas estas cosas tienen que ver con el exosistema. Y también las redes sociales, creo que también lo mencioné, ¿sí? Está también el macrosistema, donde está el gobierno, los valores, la cultura y todo esto. Y el estilo de vida también, los valores que usted tiene como baluarte o se aferra a ellos, y las creencias. Todo esto forma parte del el macrosistema. Que bueno, que nosotros podemos controlar algunos de estos, otros no. Otros sencillamente forman parte del lugar donde nacimos, y desde esa perspectiva nos nutrimos. A pesar de que vivimos en un mundo globalizado, es verdad, nosotros podemos, digamos, aprender de otras culturas, aprender de otros países, pero en el entorno inmediato es el que más se repite, por lo tanto es el más probable de que usted y yo absorbamos como aprendizaje. Y las personas que en ella confluyen, ¿no? Porque cuando hablamos de instituciones, cuando hablamos de escuela, cuando hablamos de comunidad, no debemos olvidar de que estamos hablando de personas con una una cuestión tan compleja, y que al mismo tiempo
no está aislada, porque todos podemos aprender unos de otros, de modo que también podemos ser una buena influencia para otros, esto también hay que decirlo, pero menos mal, y esto también hay que decirlo, todos tenemos la responsabilidad de ver qué contenido llevamos a nuestra práctica, cuál desechamos también, cuál vemos como nocivo, no importa, según su sistema de valores, según su idiosincrasia, según sus creencias, también esto es válido. No es que somos una especie de pelota, de masa, donde no tenemos más nada que hacer, sino estamos afectados por el otro y todo, no. Pero aunque esto es un modelo y también es una realidad en cuanto al aprendizaje, porque no somos aislados, formamos parte de una estructura, formamos parte de un sistema complejo, donde nosotros somos un individuo más de este sistema. No importa que uno se crea la última Coca-Cola del desierto, no importa que uno se crea una especie de bueno, yo no necesito a nadie y yo me la puedo, yo puedo andar solo, yo no necesito a ningún vecino que me auxilie, no necesito. Y si vive como un ermitaño o quiere o tenga esa idea, no importa. La verdad es que siempre nos necesitamos al otro, ¿no? De hecho, si nosotros estamos aislados por mucho rato en una vivienda, es probable que la gente se empiece a preocupar así no lo conozca, porque usted no sale y quizás pueda auxiliarle en un momento dado, quizás, no sé, hay una tragedia allí y usted estaba solo y alguien que usted inesperadamente ni pensaba que esta persona le iba a ayudar, es esta persona la que le va a ayudar, porque para eso es la convivencia. Y es que dependemos del otro, sin duda, ¿no? De las otras personas. Está también, y esto forma parte también de lo que estamos hablando de este modelo de Bronfenbrenner, está lo que llaman el cronosistema, ¿sí? Así se llama, cronosistema. Y el cronosistema es algo que tiene que ver con la historia o el momento histórico que nos tocó vivir, ¿sí? Y este también influye o tiene mucho que ver con la forma en que nos comportamos y el aprendizaje y la cosmovisión que tenemos de nuestro entorno o de nuestra forma de llevar la vida, ¿no? Y es que hay cosas que ocurren que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, la pandemia, boom, eso marcó un antes y un después. Las personas que vivieron hace mucho tiempo y de pronto les sobrevino la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Todavía no le habían puesto primera porque ellos no querían la segunda, ¿no? Después vino la segunda y esa fue la primera. Pero también llegó la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y muchas personas, la mayoría, no tomaron esas decisiones, pero claro que les afectó y muchísimo, ¿sí? Entonces, el momento histórico, lo que ocurra, así sea en un lugar distante como Ucrania y Rusia, afecta al mundo y en consecuencia va a afectarlo a usted. No es que estamos aislados, mire que todo tiene que ver con todo y claro, hay cosas que no podemos controlar, hay otras que sí, ¿sí? Entonces tampoco somos víctimas indefensas del sistema y tampoco somos víctimas indefensas del hecho de que podamos controlar nuestra vida. No queremos decir esto, pero sí en reconocimiento de que esto pasa, y precisamente aquí volvemos a caer en la sociocultura o lo que estamos hablando de Vygotsky. Nosotros, conscientes de que esto ocurre, y si no, esto es un buen momento de reflexionar, porque esto ocurre, no es pura teoría, esto pasa. Cuando uno está enseñando o está criando un hijo, en el caso de las personas que estén criando a un hijo, o que bueno, sea miembro de la comunidad y contribuya también con su modelo de vida a que otras personas puedan copiarle, bueno, no sé, como sea, cual sea que sea su contribución en todo caso, nosotros podemos pensar en que estas personas que después de todo, si queremos enseñarle y queremos tener un impacto en no sé, vamos a suponer que usted sea profesor o sea un tutor,
o tenga la responsabilidad sobrevenida, o que es un padre o madre, lo que sea, y que usted debe conocer, sobre todo si es un profesor, ¿no? Que aquí es donde la cosa se pone un poquito más complicada, por lo siguiente, y es que usted tiene un grupo de personitas, ¿sí? Heterogéneas, no puede decir que son homogéneas o que todos son igualitos. Hay un contenido que usted está dando, está transmitiendo un contenido, y no se puede aislar, y por eso es que debemos ver a cada persona como un individuo aparte. No se puede aislar el hecho de que esta persona viene, procede, tiene un ambiente del cual se nutre, y que si usted entiende bien, o sea, si usted tiene la empatía, indaga un poco cuáles son sus niveles socioculturales, quién es su familia, cuál es, sin necesidad de indagar mucho, pero por supuesto, esto tiene mucho que ver con el ingreso, la posición social, qué está pasando en su casa, sin indagar tanto, pero hay personas que sí pueden hacerlo, precisamente los trabajadores sociales, los psicólogos pedagógicos, que pueden indagar un poco más en cuanto a por qué esta personita se comporta como se comporta, por qué no está rindiendo en los estudios, en vez de ir rápido a juzgar o tratar de sacar conclusiones que tienen que ver muchas veces con que esta personita es bruta, no presta atención, y son muy a priori esas conclusiones. Uno pudiera con calma, tranquilo, que a veces es difícil y muchos no tienen paciencia, pero entender que hay algo que está pasando de fondo, más allá de lo obvio, de lo que usted percibe es una fachada que tiene profundidad. Entonces usted debería indagar más a ver qué pasa allí. En todo caso, si no, aunque esto es muy, muy humano, ¿no? Más allá de lo técnico, pero muchos recurren a especialistas que sí son formados en el área, como los trabajadores sociales, los psicólogos pedagógicos, y entonces ellos empiezan a indagar un poco más en cuanto a cuál es el entorno de este individuo, ¿sí? De este niño o de esta niña. En ese sentido, pueden con empatías entender por qué se comporta como se comporta, por qué pasa lo que pasa. Y es que la forma de abordar un problema, o por lo menos debe ser prioridad, es entender cuál es el problema, ¿sí? Si no, no deberías abordarlo, o el caso de hacerlo sin entender el problema, pues vas a tener muchos errores, más de lo que comúnmente pudieran ocurrir, porque es que no conoces ni siquiera las, digamos, características del problema. Entonces, por supuesto, esto tiene que ver mucho con el tema que abordamos a continuación, porque sí, aprendemos de nuestro entorno, nos influye, pero a veces nos afecta y no siempre es para bien, ¿sí? Hay que decirlo. Aunque siempre hay un bagaje de aprendizaje, pero cuando uno entiende todo este contexto precedente, uno puede tener unas condiciones de ayudar más en el caso de que seas un formador o un docente, que es el caso que estamos hablando. Pero también, bueno, hablando de los padres, estos también pueden ver a su hijito o su hijita como un ser aparte, sí, claro, salió de ustedes, es verdad, pero es un ser aparte que también está arraigado a un sistema, y que claro, usted es el dado y la persona que él tiene como referente. Entonces el ejemplo que usted le dé va a marcar a esta personita de por vida, aunque en la medida que vaya creciendo también se abrirá su propio camino y conocerá a otras personas, y quizás, y es lo que generalmente ocurre, quizás tome otras decisiones, las cuales quizás usted no tenía planteadas. Pero el respetar este hecho va a hacer que usted entienda de que después de todo se trata de una persona aparte, ¿sí? El caso está en que es que vamos a ver cómo hay algunas recomendaciones aquí que podemos derivar, ¿no? Es importante las relaciones interpersonales, pero también es importante que usted sepa qué tipo de relaciones tienen sus hijos, con quién se asocian, y no darlo por hecho o decir que después de todo no hay malas compañías. La verdad es que sí hay malas compañías, pueden influir, es que todos influyen para mal o para bien.
Y aunque nosotros debemos ser esta buena compañía o influir para bien, bueno, también hay una especie de bueno, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, cuáles son los valores. Pero claro, sí, todo es relativo, sí, no. Pero la verdad es que cada familia tiene sus propios sistemas de valores y sus propias formas de llevar. Y en tal sentido, tiene que tener el arraigo o las riendas, porque usted es el que debe guiar a sus hijos o a sus personas inmediatas, ¿sí? No dejarlo a la buena de Dios o que las cosas prosperen nada más porque sí. En todo caso, entender, o por lo menos a mí me ha ayudado, o esto he visto, lo práctico que es haciendo un esfuerzo, no estamos hablando de perfeccionismo, ni de que uno ya tenga ya todo hecho, ni estamos hablando de que sea fácil, porque hay muchos factores envueltos. Pero si no se toman medidas y no se es consciente de todo lo que ocurre, pues se deja a la deriva y va a ser mucho peor. En cambio, cuando hablamos de la teoría sociocultural, nos referimos a que sí, va a afectar, pero también se puede conducir, ¿sí? Es importante las relaciones entre individuos, por supuesto. La sociedad está llena de individuos. La cultura precisamente tiene que ver con esta cosmovisión, ¿sí? Que en una comunidad también, como dije hace rato, de tanto repetir, ya se va arraigando y se va construyendo una especie de forma de ser. Por eso es que por medio de las interacciones del ser humano y conociéndolas, podemos conocer también lo que es la psiquis de esta persona, conociendo un poco de su entorno, o por lo menos siendo empáticos al respecto. Entonces, el aprendizaje social que describió Vygotsky es aquel que se produce en un contexto, y aquí estoy leyendo algo que estoy parafraseando, mejor dicho. Entonces, tiene que ver con el contexto y tiene que ver con los demás y tiene que ver con el entorno donde están esas otras personas o esos otros demás. Entonces, estas interacciones que se producen es precisamente el aprendizaje y es producto del entorno y recibe un gran potencial de aprendizaje. Por eso se habla del acto en potencia. O sea, es probable que yo no sepa algo ahora, pero tengo el potencial de saberlo. Y el acto actual, que es la manifestación. O sea, está la capacidad, yo soy capaz de hacerlo. Por ejemplo, yo puedo decir, yo soy capaz de manejar un vehículo, pero no tengo. Entonces la gente puede ver y decir, bueno, no tiene licencia. No se ha manifestado, no sabemos si maneja. Pero puede aprenderlo, sí. Puede hacerlo, sí. ¿Tiene vehículo? No. Ah, pero entonces, mire que el acto en potencia es un poder hacer y poder aprender, ¿sí? No hay que confundir el que no sabe con el que no puede llegar a saber, ¿sí? Porque todos podemos llegar a saber algo si nos enfocamos en eso, si nos concentramos en eso. De modo que este acto en potencia puede convertirse en un acto actual, o sea, manifestarse por medio de, por supuesto, la repetición, que es lo que nos va a conducir a un aprendizaje consolidado. Entonces, en la sociedad o en la comunidad donde vivimos, como hemos dicho, hay individuos con que nosotros podemos compartir, con los que inevitablemente aprendemos y ellos aprenden nosotros, y estas experiencias de modo vivencial, ¿sí?, dirigen al individuo a determinados conceptos y formación de vida, de modo que ahí entra en juego la cultura. Y Vygotsky describió una zona, la zona del desarrollo próximo, que es la confluencia, y aquí quería decir esto relacionado con lo que dije hace ratito sobre el acto y la potencia, como lo describió Vygotsky. Él hablaba de que el acto es lo que se es capaz de hacer en el momento actual, ¿sí? Y la potencia, según Vygotsky, es lo que está preparado para hacer, y aunque
no está haciéndolo todavía, sí que puede tener la posibilidad de lograr concretar estos aprendizajes. Y entre estas dos dimensiones, entre acto y potencia, nosotros siempre andamos. Y lo que está en el medio o cuando confluyen es la zona del desarrollo próximo. Estoy describiendo lo que dijo Vygotsky. Y este es precisamente el supuesto de que podemos aprender, la zona de desarrollo próximo. Entonces, hablando de los alumnos ya saben algo, ¿sí? Entonces yo no voy a perder tiempo en volver a redundar en eso, ¿sí? Porque ya yo lo doy por hecho, es un acto, ¿sí? Y el potencial es lo que el alumno aún no está preparado para aprender, pero sí que puede llegar a saberlo. Entonces yo digo, bueno, está bien, yo voy a partir del aprendizaje previo, que es lo que saben. Entonces voy a hacer un puente cognitivo entre lo que saben y lo que pueden llegar a saber. Y cuando yo diseño esta estrategia para enseñar, entonces hay mejores resultados y hay un aprendizaje significativo. Estas estrategias de enseñanza, por supuesto, tienen mucho éxito. Según la teoría o el paradigma sociocultural que hemos estado hablando, el profesor debe tener y ser garante, experto, encargado de mediar la situación de aprendizaje y del encuentro entre alumnos, de lo que hablamos hace rato, ¿no? Del aprendizaje cooperativo, y los contenidos socioculturales, o sea que debe acercar al estudiante a los contenidos, que los contenidos no son otra cosa que todo este aparataje y forma organizada que da el currículum, y es parte del currículo escolar. Entonces el profesor deberá construir un contexto, porque hay un contexto inmediato. El eurocentrismo, que es copiar a otros países, no ha tenido éxito, es por eso, ¿sí? Porque estamos centrados en la cultura europea y muchas veces queremos trasladar esos mismos aprendizajes para Latinoamérica, y es que cada entorno es distinto. Así que las adaptaciones que se hagan y que haya un currículo que sea tomando en cuenta la cultura y la comunidad, cada contexto y cada familia incluso tomándose en cuenta, esto resultará en mayor, mayor efecto o efectividad en el modelo de aprendizaje que se adopte, ¿no? En el caso de una escuela o un país, incluso desde la visión del currículum básico nacional. Así que y con esto me quiero despedir, hay un autor que se llama Honrubia del 1993 que expresa lo siguiente, y aquí voy a leer rapidito. Señala que hay una serie de criterios de interacciones para lograr aprendizajes significativos, y que los alumnos de verdad se apropien de ello y que les parezca interesante. Entre los que se pueden mencionar la siguiente: tratar de integrar las actividades, es decir, hay un eje transversal, pero tratar de que haya una especie de entender la causalidad de cada contenido, y que haya relación entre una asignatura y otra, no son hechos aislados. Segundo, promover la participación, que cada persona se sienta de verdad escuchada y tomada en cuenta como un individuo. Realizar ajustes continuos en la asistencia didáctica. No se puede ser tan rígido, se puede seguir, a pesar de que hay un modelo de aprendizaje, este no es fijo, se puede hacer muchas adaptaciones, y también se puede tomar en cuenta, y se debería hacer, el nivel sociocultural y todo el entorno que envuelve y que está presente en cada estudiante. Utilizar de manera pertinente y explícita el lenguaje, por aquello de la comunicación, ¿sí? Es ahí donde, haciendo las preguntas correctas, el método de la mayéutica, el método socrático, entonces uno puede estimular a que las personas hablen, y que, por supuesto, haciéndolo con libertad, no estar todo el tiempo juzgando, porque cuando te juzgan y cuando te van a retar o regañar, uno ya desde ese momento uno deja de hablar, porque uno teme a que le vayan a decir algo
y teme a la penalización, ¿no? Entonces cuando escuchas, estimulas a que la persona siga hablando y no cercenas esa posibilidad, ¿sí? Entonces por eso es importante realizar ajustes continuos y utilizar, como es el cuarto, utilizar de manera pertinente y explícita el lenguaje. Establecer sistemáticamente vínculos entre lo que ya se sabe y lo que está próximo a saberse. Es decir, tomar en cuenta el conocimiento previo, como dije hace rato. Y el sexto, promover sistemáticamente la interacción entre los propios estudiantes, que ellos también convivan como aprendizaje cooperativo. O sea, que el docente no es una persona que vaya a estar dividiendo al grupo, sino más bien un mediador entre el aprendizaje, el contenido y también todo lo que ellos pueden aprender entre pares, ¿no? No soy un agente que divide, sino un agente conciliador, y también darle a entender a ellos de que no se trata de una competencia. Después de todo, se trata de que todos aprendan y más allá de un puntaje o la psicometría, que aprendan para la vida, algo que de verdad va a quedar marcado porque forma parte de un aprendizaje por experiencia y si hay emoción de por medio, es decir, ahí esta cuestión no solamente racional sino también emocional, pues ese aprendizaje se va a instalar. Esto tiene que ver con todo esto. Quise hablar con Vilmar Hinojosa, pero bueno, esperemos que en otra oportunidad haya posibilidades de hacerlo. Ella está en Caracas, Venezuela, y allá está cayendo mucha agua, hay tormentas, hay inundaciones, no sé si han visto las noticias internacionales, de verdad que está caótica la situación por allá, por el Caribe, por Venezuela, y ella me manifestó eso, que en Caracas, Venezuela hay mucha lluvia y está afectando la conexión. Bueno, pero en otra oportunidad podemos hablar con ella. Esperemos que este tema y como lo abordé haya sido al menos interesante y un acercamiento al tema. Después podemos conversar con un experto, que era lo que teníamos pensado, pero también lo podemos volver a retomar en un futuro inmediato. Muchas gracias por escucharnos, espero que esté bien. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao.